La nueva ley de aguas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum ya entró en fase decisiva en el Congreso de la Unión. Sin embargo, varias organizaciones campesinas se manifiestan en contra de las modificaciones de esta iniciativa a través de bloqueos en zonas estratégicas por el país como carreteras, garitas y aduanas. La mayoría de los diputados de Morena y partidos aliados impulsan su aprobación, mientras que legisladores de otras fracciones parlamentarias advierten sobre los peligros de esta nueva ley. ¿Cuáles son los elementos de la presidencia para modificar la ley de aguas? ¿A quién beneficia y a quién perjudican las modificaciones de la ley? ¿Realmente solucionan los graves problemas del manejo sustentable del agua como recurso que debería servir para el desarrollo social y económico? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. El tema del día de hoy es la modificación de la Ley de Aguas. La reforma a la Ley de Aguas promovida por el gobierno federal se encuentra en una etapa crucial en el Congreso. Su avance enfrenta a la oposición de diversos grupos campesinos que han expresado su rechazo mediante protestas y bloqueos en vías de comunicación y puntos fronterizos. La bancada oficialista y sus aliados legislativos buscan su aprobación, mientras que diputados de oposición han alertado sobre posibles riesgos. En este contexto, es pertinente analizar los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los elementos de la presidencia para modificar la ley de aguas? ¿A quién beneficia y a quién perjudican las modificaciones de la ley? ¿Realmente soluciona los graves y heterogéneos problemas del manejo sustentable del agua como recurso que debería servir para el desarrollo social y económico? Para profundizar en este tema, nos acompañan los siguientes panelistas. Edgar Alberto Bustos Palomino, maestro en estudios regionales por el Instituto Mora y estudiante de doctorado en estudios urbanos en el Colegio de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. También nos acompaña Elena Burns, quien coordinó la elaboración participativa de la Ley General de Aguas y cofundó la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Sirvió como subdirectora general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua y actualmente es integrante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Para comenzar, es importante saber qué se dice sobre los fundamentos de la reforma. En ese sentido, Elena, ¿cuáles son los elementos de la presidencia para modificar la ley de aguas? Bueno, hay un mandato constitucional de 2012 de la reforma al artículo 4 que exige una ley que va a sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno. Esta reforma del 8 de febrero de 2012, como como transitorio, exigió a Congreso de la Unión contar con una ley con estas características dentro de 360 días. Han pasado 13 años desde entonces, entonces es una tarea pendiente. En el mismo sentido, Edgar, ¿tú qué opinas o qué has leído sobre los elementos de la presidencia para modificar la ley de aguas? Particularmente considero que se busca articular desde la presidencia lo que se ha denominado la Estrategia Nacional Hídrica. Básicamente desde la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, el agua tomó un papel primordial precisamente entre las estrategias de gobierno. Esta Estrategia Nacional Hídrica de alguna manera ha sido una búsqueda de adaptación para robustecer la presencia de Conagua, una gestión mucho más óptima del agua que de la que se ha tenido con anterioridad y sobre todo para reducir el uso indebido del agua. Básicamente lo que se busca es ordenar las concesiones, evitar lo que se ha dado por denominar el huachicoleo del agua y sobre todo la mercadotecnia de características negativas, es decir, el mercado negro. Otra cosa que me parece muy relevante es la búsqueda de un fondo o la construcción de un fondo nacional del agua, de aguas nacionales para poder reasignar estratégicamente aquellas aguas que de alguna forma no han sido debidamente utilizadas
de tal manera de que la disponibilidad sea favorable y puedan orientarse hacia otros usos. Sin embargo, también aquí veo que esta estrategia nacional hídrica desafortunadamente trata de realizar una copia a como se realizó en Chile en su momento, con exactamente el mismo nombre, pero obviamente con las características que todos conocemos, al menos de la legislación chilena y de las políticas públicas en aquel país hermano, que prácticamente es la mercantilización y la continuidad del aspecto de la administración del agua desde este punto de vista netamente mercantilista y bajo el empleo de un parámetro de un marco jurídico que lo que busca es regular de manera un tanto más robusta, pero sin aportar o conceder realmente los beneficios que debería de tener un uso mucho más humano y mucho más integral por parte de otros sectores. Pareciera que tienen fundamentos, pues, que están encaminados a la regulación sustentable, pero, pues sí, hemos visto cómo hay mucha controversia alrededor de esto. Eh, entonces, con esta información, Elena, eh, ¿tú qué podrías decir sobre a quién beneficia y a quién perjudican las modificaciones de la ley? Beneficia, bueno, ya vimos a quién beneficia, vimos las primeras semanas salieron todo tipo de felicitación por parte de los bancos, el consejo empresarial, eh, todos los grandes poderes económicos estaban alivianados de que se pudiera, que la propuesta fue conservar la ley de aguas nacionales, que esto ha sido siempre un proyecto de las grandes, la barra mexicana de abogados, siempre de los grandes intereses que tienen mucho que perder, han querido que se conserve la ley de aguas nacionales salinista. Entonces, este proyecto, mientras que muchos constitucionalistas han, con muchos fundamentos, demuestran que la Ley General de Aguas tenía que haber reemplazado esta ley mercantilista con una ley centrado en el derecho humano al agua, en el acceso equitativo, sustentable y la participación. Entonces, los que perdimos fuimos los que nos interesa realmente empezar a enfrentar seriamente la contaminación, porque la ley de aguas nacionales es una ley neoliberal que estaba buscando resolver los problemas del agua con mecanismos de mercado. Por ejemplo, el que contamina paga fue la idea de que si tuvieran que, y realmente es de la Ley Federal de Derechos, tienen que pagar si violan la NOM. Entonces, la idea es que si tuvieran que pagar, entonces estarían invirtiendo más bien en plantas de tratamiento. 33 años después están en ruina los lagos, los ríos, los acuíferos del país. Y en vez de realmente contar con una ley de siglo 21, de 2025, nos quedamos con la ley de 1992 que no ha funcionado, se ha demostrado como un fracaso. Entonces, eh, esto es y sí vimos mucha actividad en el área rural. Esto fue aprovechado por distintos intereses, que partidos, intereses externos que buscan la desestabilización del país, este, ciertos agricultores en la zona que han operado fuera de la ley, como la familia Lubarón. Ellos sí sabían que la Comisión Nacional del Agua a lo largo de estos 33 años ha maltratado las poblaciones rurales. Entonces aprovecharon con todo a levantar esta población y de ahí salió mucho del descontento, además de todos los investigadores, pueblos indígenas, comunidades que llevamos 13 años consensando una propuesta de ley que fue descartada Sí, entiendo. Se le da continuidad entonces a la a la política. ley salinista.
sí, a la política neoliberal que tanto ha criticado la 4T, ¿no? Pues en sí, el discurso, lamentablemente. Eh, sí. Edgar, ¿tú crees que esta ley realmente soluciona pues los graves y heterogéneos problemas del manejo sustentable del agua como recurso que debería servir para el desarrollo social y económico? Definitivamente no. Coincido con la opinión de Elena. Prácticamente lo que se buscó con esta nueva ley, más allá de solucionar problemas, es dar continuidad y satisfacción al sector empresarial. Particularmente porque no estamos hablando que quienes consumen el agua son los pequeños productores, sino prácticamente estamos hablando que beneficia a la industria, beneficia a la agroindustria específicamente, no beneficia al pequeño productor ejidatario o al comunero. Prácticamente el hecho de que incluso aspectos como el hecho de que no se contemple la continuidad de la transmisión de concesiones, precisamente que se realizaba de manera muy común dentro de las comunidades y eso permitía darle cierto dinamismo a la actividad agrícola, pues de alguna manera se convierte en una gran oposición precisamente a dar continuidad a la solución del campo, que desafortunadamente ha venido en un proceso de pauperización, precisamente a partir de que en 1992 se genera esta dupla maligna, que es básicamente la promulgación de la ley agraria en unión con la ley de aguas nacionales. Entonces aquí, ¿qué buscamos con estas reformas? Desafortunadamente las reformas, lo que podemos ver en la mayor parte de ellas, solamente es una adecuación para cambiar e incorporar un esquema de género en el quitar la parte masculina para incorporar la posibilidad de que haya hombres y mujeres como titulares de las dependencias. También vemos el cambio que corresponde a Distrito Federal por Ciudad de México. Y eso prácticamente toma gran parte del texto de la presidenta Sheinbaum, que de alguna manera hace que se pierdan mucho las partes sustanciales y medulares de esta reforma. En particularmente, creo que lo más importante en cuanto a esta gravedad es que se busca centralizar y fortalecer aún más ya la potencialidad de Conagua, que ya tenía desde la reforma del 92. Además de eso, los organismos de cuenca que de alguna forma permitían que a través de las regiones hidrológicas administrativas tomar ciertas decisiones a partir del conocimiento del territorio y de las características propias de los acuíferos, ahora prácticamente tienen que pedir nuevamente un permiso hacia la centralidad para poder actuar. Ya no va a haber esa posibilidad del otorgamiento de concesiones o de un registro de las concesiones por parte de estos organismos de cuenca. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que hacerse todo a partir de Conagua. El hecho de que se busque quizá tener una mejor organización a partir, por ejemplo, de la creación del denominado Registro Nacional de Aguas en sustitución del antiguo REPDA, lo que hace básicamente es que todo desde el centro, desde la centralidad, se controle y no se pierda demasiado el control que se ha tenido a lo largo del tiempo. Por otro lado, también el hecho de que tengamos dos leyes en vez de una que compile todo, complejiza mucho esta situación. Prácticamente no tenemos una conexidad adecuada entre el marco jurídico que da regulación al agua. Lo que vamos a hacer es, por un lado, tener el uso público urbano y el uso doméstico, y por el otro, los otros usos. Entonces, el hecho de que estén diferentes leyes, sí, en efecto, se le da continuidad y se da cumplimiento a lo que mencionaba Elena respecto a la generación de esa Ley General de Aguas que está pendiente desde hace 13 años. Pero por otro lado también carece de una amalgama correcta con la ley de aguas nacionales. No podemos tener un aspecto tan crucial y una área estratégica en el país como el agua en leyes separadas. Por otra parte, algo que también en este caso no soluciona problemas es el hecho de que no contempla aspectos como las concesiones comunitarias del agua que se dieron en 2022 en los valles centrales de Oaxaca. Prácticamente esa lucha durante muchos años que los pueblos tuvieron no permitieron, que de alguna manera a través de un decreto presidencial del presidente López Obrador solucionó un problema de mucho tiempo, prácticamente se quedan nuevamente en el limbo. Durante este periodo de 3 años jamás se colocó dentro de la ley la posibilidad de establecer una concesión comunitaria indígena a diferencia del resto de las concesiones. Entonces el hecho de que estas reformas a la ley de aguas nacionales no la contemple dista mucho de esta preocupación que realmente se tiene para solucionar el problema de las comunidades indígenas y afromexicanas, y más aún el hecho de que la Ley General de Aguas en sus articulados, específicamente en el nuevo artículo 40, solamente prevea que va a ser específicamente para uso público, urbano y doméstico, pero y el resto de las actividades de las comunidades queda prácticamente al arbitrio o a la sazón de un decreto presidencial nuevo en el caso de que se quisiera reproducir esta presencia o esta posibilidad de solucionar el problema de gestión en territorios y comunidades indígenas. Bueno, y Elena, ¿qué nos podrías comentar sobre, pues, esta, como ya nos explicaba Edgar,
esta solución superficial a los graves y heterogéneos problemas del manejo sustentable del agua como recurso que debería servir para el desarrollo social y económico? La misma pregunta para ti, Elena. Bueno, eh, puedo contrastar esta, este centralismo que realmente, y es un verticalismo que necesitaba, que fue necesario según, ¿no? Para el modelo neoliberal, fue impuesto a México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque querían desde afuera poder llegar a México y obtener acceso al agua a través de una sola autoridad centralizada. En Estados Unidos hasta la fecha no hay un solo sistema de derechos al agua, sino que hay del oriente, del poniente. eh, entonces es algo que fue impuesto y en contra desconoció los decretos presidenciales que dotaban o restituían aguas a los ejidos y comunidades. Es una ley en contra de la historia, la cultura, los sistemas de manejo, el significado cultural, eh, hasta espiritual del agua en el país. Entonces, sí, es algo doloroso, yo creo que para todos que estábamos, el voto en 2018, el voto en 2024 fue para empezar a desmontar esto. El tema del agua no es cualquier tema, es un tema que todos nos toca literalmente a todos. Entonces hubo la expectativa de poder por lo menos repetir lo que se hizo con la legislatura de número 64, en donde se fue con foros por todo el país, mesas de trabajo con todos los sectores, generando una visión de buen gobierno del agua para México arraigado en la historia, la cultura, las realidades distintas de todo el país. Eso existe, ese proyecto existe, se hizo dos veces, desde la ciudadanía y desde la 64 legislatura. Entonces, ahora ver esta cosa escueta de 45 artículos que nada más anuncia derechos humanos, sin ningún aterrizaje, sin una posibilidad de operarla, es algo que se queda allí como muy torpe, muy fuera de lugar, y a ver qué va a pasar en la práctica. Sí, pareciera que no atiende pues a las necesidades reales y pues solamente es un pegote, ¿no? Ahí a Eso, eso, es, no precisamente. termina pues de solucionar pues todos los problemas y conflictos, ¿no? Que entiendo pues se generan por todos estos derechos que se les han prohibido pues a muchas comunidades. Bueno, no sé si quisieran decir algunas palabras finales a modo de conclusión para nuestro público. Pues a Edgar, no sé si quisieras empezar a finalizar. Claro que sí, muchas gracias. Pues como bien comentaba Elena, creo que esta nueva Ley General de Aguas desafortunadamente, pues más allá de dar solución, se convierte en una declaración de buenos deseos. Específicamente, sí, es una enunciación del derecho humano al agua y los principios que rigen a los derechos humanos en general. Tiene una redacción, debo decirlo, muy buena, muy afortunada, sin embargo, no tiene mayor relevancia si esta no está debidamente conexa con la Ley de Aguas Nacionales. Mm. Prácticamente, después de 13 años y después de una cantidad de foros impresionantes que surgieron de la academia, de la iniciativa privada, de los movimientos sociales, incluso del propio iniciativa de los poderes de la Unión, para poder crear foros articulados que permitieran conocer todas las voces y poderlas insertar en una nueva idea de aguas, prácticamente tenemos una iniciativa de ley que ya está en el Senado, que desafortunadamente dejó este conjunto de prerrogativas en el tintero.
Realmente es una ley que adolece mucho de las necesidades de administración de agua que hoy en día tenemos, sobre todo cuando en primera instancia se reconoce que estamos en un proceso de desabasto, un proceso de necesidad de disponibilidad y casi a un punto del estrés hídrico. Entonces creo que es importante que al menos si está en el Senado, algunos de los artículos sean perfectamente revisados y pudiera volver a la Cámara de Origen. Sería maravilloso. Sería una muy buena opción, sobre todo para que esta ley realmente dé una óptima respuesta a la realidad actual sobre la gestión del agua en nuestro país. Muchas gracias. Elena, no sé qué pudiéramos concluir. Sí, eh, sí ha sido y es muy interesante darnos cuenta, todos los que estamos fuera de los muros de la Comisión Nacional del Agua, que en el país hay un consenso de qué es lo que necesitamos hacer y en gran parte es, sí necesitamos espacios de colaboración en cada región y realmente localidad del país para poder cumplir con el mandato constitucional de trabajar juntos, gobierno y ciudadanía y comunidades, para lograr el acceso equitativo y sustentable. Entonces, con esta claridad es triste ver una institución tan fuera de contexto, que tan inconsciente del país en donde está operando, que siente que con un batazo, porque sí fue brutal la imposición, el proyecto salió de la Conagua, se impuso a la legislatura, los legisladores exigieron, tomaron acuerdos de organizar parlamentos abiertos. Ya llegó la instrucción de que no van a haber y fue toda una lucha para no tener ninguna opinión, ninguna discusión. Se dio la discusión y luego se llevaron los acuerdos a la Conagua y la Conagua negó rotundamente reconocer ninguna de las propuestas que se habían hecho. Entonces, decimos, ok, ya estamos hablando de una entidad que nació en 89, que no sabe dónde está, que está buscando imponerse, pero la capacidad y el deseo de colaboración en el país es enorme y vamos a estar avanzando. El ordenamiento de todo esto va a venir desde el territorio. Queda muy claro, ya sabemos qué está pasando dentro de la Conagua y sabemos que no están ordenando. Hemos pedido, solicitado información de los grandes logros que se están anunciando. Nos han negado cualquier información y sabemos que tienen un enorme problema en cuanto al sistema de concesiones y están lejos de resolver el problema. Entonces, desde el territorio nos estamos organizando, por eso son las contralorías. Vamos a seguir creciendo el buen gobierno del agua y mantener la visión en alto de lo que hemos estado consensando a lo largo de estos 13 años. Bueno, y para finalizar, a modo de recapitulación, solamente pues mencionar que, como ya nos describieron nuestros panelistas, la reforma se presenta o es una iniciativa en realidad que centraliza el poder, beneficia a intereses privados específicos y desatiende los derechos históricos, culturales y comunitarios, creando una regresión en la gestión del agua. Pues beneficia, como ya vimos, a mucho a la agroindustria en gran escala en detrimento de los pequeños agricultores y comunidades, así como pues invisibiliza muchos derechos que ya pues se habían conseguido, pero pues no se logran plasmar. Y entonces, pues nos queda un modelo centralizado y mercantilista que ignora el derecho al agua, los derechos colectivos y la necesaria participación local, generando pues toda la oposición social que hemos visto últimamente en las noticias. Pues agradezco mucho a nuestros panelistas y al público por acompañarnos en este análisis y que tengan buenas noches.